vamos a hablar de cómo reprogramar el cerebro de los líderes del futuro. ¿Ah? Básicamente, técnicas avanzadas para crear superhumanos sin límites, pero felices. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar acerca de qué es este concepto de reprogramar líderes. Vamos a ver un poco qué es este concepto de la antifragilidad, que algunas personas están ya empezando a hablar de él, vendría a ser como la resiliencia 2.0. Vamos a hablar del neurohacking, nosotros qué es lo que es hackear el cerebro. ¿Se puede hackear el cerebro? Vamos a hablar de la gamificación, lo que estábamos hablando recién, cómo los juegos pueden hacer que las cosas cambien dentro de una organización. Vamos a hablar del neurofeedback y la ciencia ficción, un poco todas las cosas que eran ciencia ficción, usar electrodos en el cerebro y tener realidad virtual y cosas por el estilo que ya dejaron de ser ciencia ficción. Y finalmente vamos a hablar cómo la inteligencia artificial nos puede transformar en superhumanos, pero, y ahí viene el pero, ¿no es cierto?, después de todo lo anterior prácticamente. Entonces vamos a ver cómo es juntar un conjunto de cosas lo que va a ir haciendo que vayamos cambiando. O primero, ¿quién soy yo? Rápidamente, ¿no es cierto? Andrés Bustamante, soy psicólogo laboral, soy máster de ingeniería, tecnología, médico, un montón de cosas. Como pueden ver, los que han visto el cuadro, tengo instrumentos musicales porque soy músico, soy cantante, pero también estudié neurociencias, he estudiado economía del comportamiento, marketing, en fin, un montón de cosas raras. Macramé es una tarea pendiente que tengo, pero en algún momento lo voy a hacer. Y hoy día me he dedicado el último tiempo al futuro del trabajo, a lo que se llama neurocoaching y el uso de tecnologías emergentes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar acerca de cómo hoy día el liderazgo requiere de líderes súper adaptativos. Y esto suena muy cliché, porque obvio, no vamos a querer líderes que no se adapten. ¿Ah? Pero la verdad es que cuando miramos la realidad de las organizaciones, o sea, si nos ponemos de mal corazón, en general, nosotros la gente no es tan adaptativa. ¿Ya? Si la gente fuera adaptativa, las empresas no quebrarían tanto. Nosotros muchas veces, a veces no son solamente los gerentes, a veces son los directorios también y todo, pero en el fondo la dificultad que tenemos para hacer cambios es muy alta siempre, porque como lo hemos visto, el cerebro siempre se asusta ante los cambios. Entonces, por más que digamos que es obvio que un líder tiene que ser adaptativo, como que tú le preguntas a un líder, ¿tú te sientes adaptativo? Ni uno te va a contestar que no es adaptativo. O sea, todos te van a contestar de que son súper adaptativos, son súper abiertos, ¿cachai? Y todos, no, son súper abiertos. Pero en la práctica, nosotros seguimos teniendo organizaciones que se miden por qué. Se miden por indicadores, por KPIs que de pronto no muestran realmente la mejora de la organización. Tenemos aumento de ventas. A lo mejor tenemos aumento de venta y quiebra mañana la empresa. Y quiebra mañana porque aumentamos las ventas de una cuestión que logramos aumentar las ventas, pero dejó de ser útil el próximo año. Entonces, en realidad no estábamos innovando lo suficiente para poder vender lo que realmente había que vender. Aumentamos las ventas porque, no sé, aumentamos los canales de distribución, pusimos más publicidad, pero no necesariamente nosotros porque eso era lo que había que hacer. Y por otro lado, el bienestar ya no es un plus, es la base del alto desempeño. Y esto, por un lado, es como vamos a ver que es muy difícil tener alto desempeño sin bienestar. Y por otro lado, vamos a ver que incluso las generaciones jóvenes hay ciertas cosas que no están dispuestas. No están dispuestos a dejar tiempo personal, no están dispuestos a trasladarse, por ejemplo, si les dicen que tienen que trabajar no remoto y tienen que moverse una hora de ida y una hora de vuelta. Entonces nos vamos dando cuenta que el bienestar es muy importante. Surgen tendencias nuevas, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero claro, porque está de moda, porque es cool, porque es bueno ver fotos estilo Ghibli, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se incorpora de verdad? ¿Cómo hacemos que efectivamente pase de ser apocalíptica a ser algo que nos facilita la vida? Y lo más interesante es que en general, cuando estamos viendo hoy día en las últimas encuestas, los últimos estudios sobre empresas de alto desempeño, son las que están invirtiendo más en desarrollo emocional, están invirtiendo más en bienestar personal. Porque vamos a ver que el desarrollo emocional finalmente es lo más estratégico. O sea, la mayor equivocación que puede tener un ingeniero, ¿no es cierto? Y que no entienden cómo funcionan las cosas, es creer que los números van a manejarse solos y que las personas van a reaccionar a los números. Es como cuando los economistas creían que los humanos eran racionales. Y bueno, por eso Daniel Kahneman se ganó el Nobel de Economía, un psicólogo, porque dijo, no, los humanos no son racionales, son totalmente irracionales. Y por eso el libro que escribió Kahneman con Ariely, ¿no es cierto? Su partner se llama Prediciendo la irracionalidad de los seres humanos. Porque en realidad tomamos decisiones súper irracionales. Y esa irracionalidad generalmente está basada por la gestión emocional. Por lo tanto, en realidad, la gestión emocional es la mayor clave. Entonces, ese líder que dice yo no soy emocional, soy súper frío, genial, quiere decir que eres un mal líder por defecto. O sea, ese orgullo de lo mental y lo racional no debería ser tan orgullo. Por lo tanto, el liderazgo futuro va a ser flexible, va a ser antifrágil y enfocado en potenciar equipos.
Ya, y esto es muy importante, también los líderes inspiran. Esto sí lo sabíamos hace tiempo, o sea, el líder que hace cosas, ¿no es cierto? Que es buena gente, que trata bien, etcétera, va llevando a que el resto sea así. Cuando el líder no es así, va generando interacciones, ¿no es cierto? Esto, ¿por qué? Porque finalmente tenemos anclado en nuestro cerebro también que las figuras de autoridad son nuestros papás, po. Entonces también, si el papá es así, bueno, yo también voy a ser así, eso es lo que estoy aprendiendo. ¿Ah? Y en realidad somos todos niños. Así que la pregunta es, bueno, ¿estamos listos para reprogramar? Entonces, lo primero que vamos a hablar es del concepto de reprogramación cognitiva. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la reprogramación cognitiva? Tiene que ver con reconfigurar los patrones de pensamiento. ¿Ya? El cerebro funciona a partir de una cosa que se llama la potenciación de largo plazo, es decir, un conjunto de neuronas se activan al mismo tiempo cada vez que hacemos un aprendizaje. Eso significa que el espacio sináptico, es decir, cuando pasa un neurotransmisor de una neurona a otra, se hace más sensible en un conjunto de neuronas frente a una acción. Entonces yo aprendo a tomar la taza, por ejemplo, y a tomar café. Después, cuando yo piense en café, igual se van a activar las neuronas que están asociadas a la red neural de tomar la taza y tomar café, lo que va reforzando ese comportamiento. Aunque no esté haciendo el comportamiento, simplemente se activa. Por lo tanto, si de pronto me dicen que tengo que tomar la taza de otra forma, me voy a demorar más en aprenderlo. ¿Por qué? Porque están muy activadas las neuronas como estaban. A eso lo que tendría que generar una depresión de largo plazo, ¿no es cierto? Y eso se genera a través de la repetición de un comportamiento contrario. Y esa repetición, a diferencia de lo que muchos creen, que en 21 días uno cambia un hábito o algo por el estilo, tarda entre 90 a 120 días en los estudios que se han mostrado seguidos. Por lo tanto, en general, la repotenciación de largo plazo, en el fondo, y la depresión de largo plazo, que es pasar de un comportamiento a otro, requiere de la repetición. ¿Y eso por qué es interesante? Porque quiere decir que realmente podemos reprogramar cualquier cosa. Porque un pensamiento, por ejemplo, no sé, los extranjeros son malos, ¿ah? Whatever, también es un patrón neuronal. Por lo tanto, yo también podría reprogramarlo. Entonces, también cuando yo digo yo soy inútil o no tengo habilidad para esto, también lo podría reprogramar, porque finalmente se transforma en un patrón. Ahora, el problema de los pensamientos que están guardados, ¿no es cierto?, como patrones, es que se transforman en algo que llamamos las creencias limitantes, que nos limitan directamente. Fíjate que es interesante lo que cuenta Gonzalo de que de pronto fue y mejoró su marca sin ver el reloj. Hasta hace X años atrás se consideraba que ningún ser humano podía superar una cierta barrera de tiempo en las corridas de 100 metros, por ejemplo, o de X cantidad de metros. Y nadie se esforzaba. Hasta que de pronto un corredor, que ya no me acuerdo, me encantaría contar la historia con los nombres, pero tengo TDAH, y logró vencer esa barrera, pero a un nivel ridículo. O sea, era como que era demasiado menos tiempo. Y después de eso, todo el mundo lo hizo en menos tiempo que él. O sea, literal, durante decenas de años se creía que el límite era uno hasta que alguien lo rompió. Por lo tanto, el límite estaba totalmente acá. No era físico. Era ridículo. Pues estamos hablando de cantidades muy grandes de tiempo. Entonces la gente decía con vehemencia, ¿no es cierto? Llevamos 30 años que nadie supere ese límite, el cuerpo no puede más. De pronto alguien lo hizo y de ahí todo el mundo empezó a superar incluso ese límite. Por lo tanto, en general, las creencias limitantes son así de poderosas. ¿Ah? Muchas de las creencias limitantes recuerden que están, o sea, entre los 0 y los 7 años tenemos el doble de conexiones neuronales. A los 7 viene una poda neuronal que te elimina la mitad de las conexiones neuronales. Por lo tanto, todas las cosas geniales que aprendiste, no sé, el dinero es malo, es para la gente mala, whatever, te quedan ahí. Y eso limita nuestro campo de acción. Entonces, la reprogramación cognitiva consiste en eso. Cómo tomo líderes, ¿no es cierto? Y con afirmaciones positivas, cambios cognitivo-conductuales, voy llevándolos a lo que se llama la mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es lo que es la mentalidad de crecimiento? Es el decir, ¿sabes qué? No es el objetivo lo más importante, es el proceso que hago para llegar a ese objetivo. Porque ese proceso me va generando los aprendizajes para poder finalmente llegar al objetivo. Cuando yo estoy enfocado en el objetivo, las posibilidades de fracasar son mucho más altas. Porque en el fondo voy a tener que esperar, sobre todo cuando el objetivo, no sé, quiero bajar de peso. ¿Ah? Me voy a demorar mucho tiempo, pero si de pronto digo, oye, la primera semana logré dejar de comer azúcar, la segunda semana logré caminar una vez al día, y cada uno de esos se transforma en el logro, empiezo a apreciar el proceso. Y eso permite cambiar el foco de los líderes, de los colaboradores, a premiar el aprendizaje, porque se premia el informe bien hecho, se premia, se premia esa cosa final. Pero si tú no premias que las personas aprendieron una cosa nueva, por ejemplo, llegaron con un experimento que hicieron, que a lo mejor no va a funcionar, pero estás empezando a premiar el intento, estás empezando a premiar el probar cosas nuevas. Y tanto tú como líder, como tus colaboradores, se empiezan a transformar en organizaciones creativas. Y las organizaciones creativas son las que permiten innovar y evitar que pase lo que les dije al principio. Ok, logré la cuestión de ventas, pero el año siguiente quebré.
No, logré la cuestión de venta, pero ya saqué un nuevo producto para el nuevo público que quiere ese producto nuevo. Y eso se logra a través de esta mentalidad de crecimiento. Fíjense que es interesante, pero una de las prácticas de mentalidad de crecimiento que funciona también es el celebrar los logros de los demás. ¿Ah? O sea, entregar feedback positivo, celebrar los logros de los demás, va generando en el cerebro circuitos neuronales que van generando que el sistema de recompensas nuestro sea mejor. Por lo tanto, Mm, nosotros nos sentimos mejor con lo que hacemos al hacer sentir bien a los demás con lo que hacen. Y se va generando un círculo virtuoso donde todos empiezan a funcionar mejor. ¿Ah? Después les recomiendo que vean la charla que les tiene que haber llegado de Hanna sobre sincronización neuronal, donde se habla acerca de cómo efectivamente eso entonces empieza vía neurona espejo a transformarse en un estilo. Y así es como podemos cambiar culturas completas a través del aprendizaje de estas cosas. ¿Y cómo uno puede cambiar, ¿no es cierto?, su mentalidad? Se van a morir de la risa. Pero básicamente, por ejemplo, con afirmaciones positivas. Literal. mm, En la noche, ¿no es cierto?, nosotros pasamos de ondas beta a ondas alfa. Agarren uno de esos audios de YouTube que les van a parecer tontos, que dicen, soy increíble, soy fantástico, me va a ir increíble, soy el mejor del mundo. Háganlo por una semana y cuéntenos después en el grupo de WhatsApp cómo les va. Yo les voy a mandar algunos ahí de recomendación. La visualización, el imaginarse el futuro. Adivinen lo que pasa si se imaginan el futuro de manera perfecta. ¿Pasa a ser futuro? No, pues pasa a ser un recuerdo de lo que te imaginaste que iba a ser el futuro. Y si recuerdas un buen futuro, básicamente tu cuerpo y tu cerebro empiezan a funcionar en torno a ese futuro que ya existe porque tu mente no diferencia lo que imagina de lo otro. Por lo tanto, todas estas técnicas como la visualización activa y luego la meditación, que permite justamente ejercitar el cerebro, ¿ya? La meditación es eso, es como un ejercicio para hacer que tu mente funcione mejor con las visualizaciones, funcione mejor con las creencias, funcione mejor con las repeticiones, etcétera, y vas haciendo un ejercicio mental. Y pueden partir con algo tan simple, siempre digo yo, el ejercicio del desayuno. ¿Ah? Tomen el desayuno conscientes. Dejen el celular al lado, tómense 15 minutos para disfrutar el sabor, pero imagínense, sientan el sabor, ¡ay, qué rico el huevo! ¿Cómo está la textura? Mira este café, el olor que tiene. Huelan, sientan, escuchen, pongan una linda música y van a estar siendo conscientes del momento, porque adivinen qué, en el cerebro no hay neuronas del pasado y del futuro. El cerebro no, eso lo calcula en la corteza prefrontal a partir de experiencias. Por lo tanto, cuando van viviendo el presente, también van generando una disminución de lo que se llama la red por defecto, la red neural por defecto, que es la que genera toda la tontera mental de, oye, estoy preocupado, no sé qué cosa y todo. Por lo tanto, se fijan, este es el primer paso. Luego, vamos a ir entonces a el concepto de el liderazgo antifrágil. ¿Y qué es la antifragilidad? ¿Por qué le llaman resiliencia 2.0? Porque la resiliencia, si tuviéramos que ponerlo como en algo muy simple, es como te golpean, ¿no es cierto? Y sigues andando. Esa es la resiliencia. Pero la antifragilidad es que después de que te golpean, rebotas más fuerte todavía. ¿Ah? O sea, me hago más fuerte después de ser estresado. Y la antifragilidad habla de abrazar el estrés como una forma de entrenamiento. ¿Ah? Hacer cosas desagradables de pronto que nos permiten generar eso. Y la ciencia lo ha vaqueado en el fondo porque se ha descubierto que las personas que hacen ciertas cosas desagradables de forma sistemática, ¿no es cierto?, como parte de su entrenamiento, como por ejemplo ducharse con agua fría en la mañana, etcétera, desarrollan un área del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior, que es la base, al parecer, de la fuerza de voluntad. Por lo tanto, voy mejorando la fuerza de voluntad en un montón de otras cosas cuando hago eso. ¿Ah? Y eso es muy importante porque tiene que ver con desarrollar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cosas como la resiliencia emocional. ¿Y qué es la resiliencia emocional? No es justamente dejar de sentir, es todo lo contrario. Y esto suena contraintuitivo, pero los líderes antifrágiles expresan sus emociones, no guardan sus emociones, porque se ha descubierto que guardar las emociones no necesariamente hace bien. Por supuesto, no se trata de tener un abrupto, ¿no es cierto?, cosa en tu oficina, pero es poner reglas donde en la oficina o en el lugar de trabajo la gente puede compartir sus emociones sin sentirse frágil, sin sentirse débil. Oye, ¿sabes que hoy día estoy muy triste? Hoy día tengo este problema, etcétera, y se van conversando las emociones. ¿Y por qué sirve esto? Porque yo cuando expreso las emociones, no es lo mismo que yo te conteste mal a que yo te haya advertido que estoy pasando por tal y tal momento y a lo mejor mi respuesta suena una mala respuesta, pero no es realmente una mala respuesta, sino que está mediada por mi emoción. Como no puedo controlar la emoción por completo, al menos la comunico. Y al comunicarla evito el malentendido y el prejuicio o la idea de que a lo mejor me está hablando mal específicamente a mí, porque convengamos que los seres humanos nos personalizamos todos, po. O sea, te miro, respiro un ritmo que no te gusta y es porque soy malo yo, me quieres matar, qué sé yo, hay una conspiración o whatever. Por lo tanto, abrazar las emociones, reconfigurar la relación con el estrés y entender que puede ser un poco de estrés bueno, el estrés de lo que falta poco y todo, pero por otro lado también habla de lo que se llama la vía negativa, que es
eliminemos todas las fuentes de estrés que son eliminables. Por ejemplo, yo me visto de negro y tengo camisas negras y pantalones negros. No elijo la ropa que me voy a poner en la mañana, elijo una camisa al azar y un pantalón al azar. Eliminar decisiones o tener decisiones estructurales es algo que sirve para eso. Disminuyo la cantidad de decisiones. Por ejemplo, no sé, me hago un menú o compro la comida, ¿no es cierto?, en estas empresas que te entregan menús saludables y te los entregan y a lo mejor te sale lo mismo en plata o un poco más caro, pero no tienes que cocinar. No tienes que pensar en el menú. Cuando, ¿qué decisiones inútiles podemos eliminar? Y ahí vamos a ver que la inteligencia artificial va a ayudar a que eso pase. Y también en la antifragilidad se abraza el concepto de cuidar el cuerpo, tener pausas frecuentes, dedicarle tiempo al ocio. El ocio es bienvenido. ¿Ah? Yo veo mis programas de anime y no me siento culpable. Antes me sentía culpable. Hoy día veo mis episodios de anime y considero que son necesarios. Que soy menos productivo si no veo mis episodios de anime. O jugar o salir a hacer cualquier cosa. Abrazar eso, porque tiene que ver con cuidarse, con darse espacio. ¿Ah? Porque hoy día los seres humanos convengamos que no nos damos espacio. ¿Ah? Porque consideramos que hay que darle espacio a los hijos, a la señora, al marido, al trabajo, etcétera. ¿Y qué pasa con nuestro espacio? Es mentira que hay que dedicar todo el espacio a la familia. Es mentira que hay que dedicar todo el espacio a los hijos. ¿Ah? Siempre le digo a mis amigos que tienen hijos y me dicen, no, es que tú tienes tantos hijos, entonces tú no sabes. Nada, porque cuando me estás diciendo de que cada vez que te hablan tú le contestas, el problema eres tú, no es tu hijo. Punto. ¿Ah? Entonces, dejarnos estos espacios, sobre todo los que trabajan en la casa, dejarnos estos espacios es claro. Y lo más importante también es que sí es necesario tener propósito. Los líderes antifrágiles, como tienen un propósito, que no es un objetivo, ojo, es distinto el propósito que el objetivo, no es vender tanto a fin de año. El propósito es que la empresa sea bacán, que no sé, que mi equipo, lo que sea, transmiten ese propósito y el sentido de propósito para todos. Y cuando tenemos sentido de propósito, las cosas las hacemos mejor y funcionamos más en lógica de mentalidad de crecimiento, que es lo que habíamos hablado antes. Por lo tanto, en el fondo, vamos a hacer que los equipos ahí prosperen en la incertidumbre, y si mezclamos los conceptos de mentalidad de crecimiento con antifragilidad, ya estamos teniendo un hardware, ¿ya? Y a eso los quiero llevar, lo que estamos haciendo es limpiando el hardware, el computador, ¿no es cierto? Estamos haciendo un nuevo sistema operativo más ordenado sobre el cual todo va a empezar a fluir mejor. Y a eso me refiero cuando hablamos de superhumanos, porque en realidad, en nuestra vida diaria, decidimos mal siempre, ya, o sea, la mayoría de las veces, convengamos. Puede que dolernos esto, pero no porque seamos tontos, ni malos, ni letrados, ni nada por el estilo, sino que porque nuestro cuerpo está configurado así, para tener miedo, para que no nos ataquen los leones. Y los tigres de dientes de sable. Estoy seguro que tienen que haber sido muy tiernos los cachorros de dientes de sable, pero en fin, vamos a ir más allá. Entonces, imagínate. Entonces, tenemos que pensar que con esto vamos armando un hardware que no se quede pegado cuando abrimos muchas pestañas del navegador, ¿me entienden? Tener más memoria RAM disponible. Las metáforas computacionales aquí sirven. Entonces, eso nos lleva al concepto del neurohacking. ¿Y qué es lo que es el neurohacking? Es una palabra cool, que tiene que ver con hackear el cerebro, con hackear las neuronas. Y fíjense que suena como, ya, pero ¿estás hackeando las neuronas? Sí, estamos hackeando las neuronas, porque lo que les dije de la potenciación y la depresión de largo plazo, que es cómo funciona la forma en que el conocimiento y las cosas se representan en el cerebro, es neuronal. Por lo tanto, efectivamente, estamos hackeando la forma en que se representa el conocimiento o las acciones dentro del cerebro. El neurohacking tiene que ver con, fíjense que hay 5 cosas que son extremadamente importantes para poder lograr este tema. Una de ellas tiene que ver con el sueño reparador. Ya, fíjense, pongan atención a esto porque les va a parecer obvio, pero si hacen estas 5 cosas, esta presentación me encanta porque les estoy dando los secretos de la humanidad para cambiar para siempre, pero es muy difícil que lo logren hacer. Pero entonces los pocos que lo logren pueden cambiar su cerebro. Sueño reparador. Y créanme, lo está diciendo una persona que hizo todas las cosas más estúpidas respecto al sueño. Como por ejemplo, obsesionarme con dormir solo 3 horas al día, porque así tenía más tiempo para hacer otras cosas. Terminé en la clínica después de 3 meses con eso. ¿Ah? Porque el sueño es extremadamente importante, es clave. Y no estamos hablando de dormir 5 horas, estamos hablando de dormir 7 horas, por lo menos. ¿Ah? Y no solo dormir 7 horas, esas 7 horas tienen que ser de calidad, preocuparse de la almohada sea buena, que esté en completa oscuridad la pieza. Si tienen una pareja que le gusta poner luz, va a tener que poner una luz roja. La luz roja es la única que puede ponerse, ¿no es cierto? Porque hace que siga saliendo la melatonina. Tienen que tener una buena almohada, la temperatura tiene que ser fría. Son un montón de detalles, pero controlar esas cosas. La pregunta es, ¿ustedes le echarían agua a su computador para tratar de trabajar en él?
No, pues, obviamente se va a ahogar el computador. Esto es lo mismo. Uno tiene que realmente manejar la maquinaria lo mejor posible. Lo segundo tiene que ver con la nutrición inteligente. Y eso lo primero es eliminar el azúcar, al máximo. El azúcar realmente hace mucho más mal de lo que uno se imagina. Es muy espantosa y eliminar ciertas cosas que nos creemos que pueden funcionar. Yo soy, sueno medio maníaco, pero el alcohol, por ejemplo. Todos estos estudios basura que han salido diciendo que una copita de alcohol sirve para los antioxidantes, ya, son basura, están financiados por las empresas de alcohol. Está comprobado que el alcohol, incluso con una copa al día, puede estimular hasta 7 tipos de cáncer distintos. ¿Para qué decir lo que pasa en el cerebro con el alcohol? Ahora, si llegan a tomar más de la cuenta, ustedes no se imaginan, o sea, pueden aumentar hasta en 5 años el adelantamiento del Alzheimer, solo para que se haga una idea. Lo mismo la marihuana todos los días o cosas por el estilo que simplemente son un desastre. Entonces, cuidar el cerebro por completo. Luego tenemos el ejercicio físico, ¿no es cierto? Que sería lo que estábamos hablando todo este rato. La meditación. No se trata de que todos se transformen en monjes, ¿no es cierto?, budistas, pero aprender a respirar, escuchar meditaciones guiadas, va ejercitando su cerebro y literal afecta un área, ¿no es cierto?, que se llama la parte donde está la red neuronal por defecto, que es donde está todo el humo mental. Y luego hay otra parte que se llama la red de atención, ¿no es cierto?, y la red ejecutiva, que son las redes que permiten que pongamos foco. 10 minutos de meditación al día pueden disminuir hasta en un 40% síntomas de depresión y ansiedad, para que se haga una idea, ¿ya? O sea, incluso dolor crónico en pacientes con cáncer. Por lo tanto, realmente es algo que es un hack total. Y finalmente la respiración controlada, que es lo que habló, ¿no es cierto?, Gonzalo, también habló un poco Marisa. Cuando aprendemos a respirar, podemos bajar. Hay una respiración que se las voy a mostrar de inmediato, que es que respiran completo, así, y cuando inspiraron por completo, hacen una última, así. Lo que ocurre es que cuando nosotros inspiramos, los alvéolos pulmonares igual están medios pegados. Cuando hacemos ese último respiración, abrimos al máximo los alvéolos pulmonares y nos entra muchísimo más aire. Y luego botan lentamente. Hacen eso unas 4 veces y sincronizan su sistema y pueden bajar la ansiedad bastante. Entonces la respiración puede lograr cosas increíbles. Puede llegar a estados alterados de conciencia con respiración solamente. Entonces, cuando juegan con estas 5 variables, básicamente ustedes ya están empezando a hackear su sistema heavy. Porque todo lo que pongo sobre eso ya es sobre un computador que está como con el sistema limpio y sin virus, como quien dice. Es como esos computadores que ya están asquerosos y le instalo un software y queda peor. Ya, esto es hacer que el software ya que estaba ahí. Aquí me fui a otra lámina, estábamos ahí. Ya, entonces, bueno, el uso de tecnología, ¿no es cierto? Los wearables, el monitoreo, todas estas cosas van funcionando. El estar monitoreando, por ejemplo, qué sé yo, tu cuerpo con relojes inteligentes, cuánto corriste, las calorías y todo, también va sirviendo. No se trata de obsesionarse con eso, ¿no es cierto? Pero efectivamente también sirve para ello. Ahora sí vamos a hablar de la gamificación. La gamificación ya la hemos hablado en varias ocasiones, varias gente lo nombró, ¿no es cierto? La gente nos gusta jugar, por lo tanto eso es súper bueno. Genera desafíos. El juego, la gracia que tiene es que sobre todo cuando es grupal, porque los grupos hemos descubierto, y esto es una cosa que hemos descubierto, pero sí, muy fuertemente con Hannah en la investigación que llevamos trabajando con grupos y todo, de todas las cosas que hemos hecho, de las cosas más exitosas que hemos tenido, han sido aquellas cosas en que el seguimiento lo hacemos grupal y donde las personas se van mostrando cosas entre sí y todo eso. Y se van logrando cosas súper interesantes. O sea, en Automata Pro, por ejemplo, que tenemos un grupo de profesionales que a veces se ponen medio vagos, eso solamente para los que todavía estén escuchando, pero les estamos constantemente haciendo desafíos y los van mostrando entre ellos y se muestran, etcétera. Y eso logra que todos, el que dijo yo no puedo, de pronto va. A mí me pasa que de repente le digo a alguien, que alguien me dice, no, va a ser imposible, no sé, a mi edad tal cosa. Y le cuento el caso de alguien de Automata Pro que lo hizo y es como, entonces yo también podría. Esa cosa del ejemplo va generando eso también. Y también contar cuando fracasaron. Van aprendiendo y a medida que van contando cuando fracasaron, que ya no lo logré. Ya, pero haz esto y todos se van apoyando, va funcionando. Entonces, los juegos tienen esa gracia. Genera esta competencia, pero también el juego grupal genera esta forma de funcionar. Y van generando como feedback, además muy, muy, muy inmediato, van generando accountability, la gente va aprendiendo a mostrar lo que hace, va generando evidencia y vamos trabajando el tema de la mentalidad de crecimiento, porque la gente va apreciando el proceso también. Pero cuando todos se van felicitando estas pequeñas cosas, van generando este circuito neuronal del proceso. Entonces, a medida, como modo ejemplo, nosotros, lo que contaba Gonzalo, nosotros llevamos un poco más allá todo el concepto este con WeMove, y es como estábamos trabajando con WhatsApp, con mensajes, etcétera. Hoy día ya tengo una plataforma con lo que pueden ver ahí.
Y lo que trabajamos ahí son micro desafíos. Y esos micro desafíos, como tomar los 8 vasos de agua, etcétera, realmente van generando cambios. O sea, hay gente que ha bajado de peso, hay gente que está, y aparte que lo empiezan a hacer con alegría. O sea, empieza a ser cool subir la foto en el gimnasio. Si yo logro que sea cool subir la foto en el gimnasio, estoy logrando hacer que sea cool hacer gimnasia. O sea, lograr hacer cool cosas que son buenas. Eso es muy interesante. Ahora, es muy importante en la gamificación tener un objetivo hacia donde uno va. ¿Ah? Porque si yo simplemente hago a la gente jugar por jugar, bueno, va a jugar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo hábitos saludables. Hay otra organización, por ejemplo, que estamos implementando esto donde vamos a trabajar directamente temas de liderazgo como storytelling, resiliencia, antifragilidad, etcétera, para que los líderes puedan tener esos cambios. Pero no es lo mismo hacer un proceso de gestión del cambio, por ejemplo, en el cual voy y hago 4 charlas gigantes, bacanes, y les pongo chapitas a todos para instalar el nuevo RP o lo que sea, que no funciona, o sea, fracasa rotundamente, llevamos años viendo esos fracasos. Agarrar a tu organización y durante meses entrenarles el cerebro con pequeños microcambios de hábitos hasta que se transformen en personas que hacen eso que tú quieres. Como decía David, ¿no es cierto? Al principio es como, no les voy a hacer un taller de inteligencia artificial. La gente va a aprender a usar inteligencia artificial si a lo mejor durante meses las hago hacer pequeños juegos. Ah, la gente que está en nuestra comunidad, por ejemplo, en Autómata Pro, algunos partieron haciendo un mail con inteligencia artificial y hoy día tenemos gente haciendo agentes inteligentes completos, pero varios meses después. Porque fueron viendo de a poco los resultados. Por lo tanto, los juegos permiten también hacer cosas como esa, micro hábitos en el fondo. ¿Ah? Y realmente va a mejorar la productividad. Hay estudios en Gallup, por ejemplo, muestra 21% más de productividad y 41% menos de rotación en empresas que se aplicaron programas con juegos. Entonces, realmente es súper interesante el trabajar con juegos. Entonces, ahora imagínense, vamos como subiendo de nivel. Tenemos un cerebro que es resiliente, tenemos un cerebro que es más antifrágil. Aprendemos que el aprendizaje es importante, que el proceso es importante. Luego vamos limpiando el cerebro con meditación, con respiración, con un cuerpo mejor y todo. Voy teniendo cada vez más control sobre mí mismo, porque eso es lo que nos falta a veces, control sobre nosotros mismos. No somos totalmente libres de nuestros pensamientos. Y a eso le agregamos juego, nos entretenemos, la pasamos bien y empezamos a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Fíjense cómo ese líder y ese grupo ya son de otro nivel a lo que sería lo típico. ¿Ya? Entonces luego nos vamos a ver el tema de la realidad virtual y el neurofeedback. Podemos usar tecnología. ¿Ya? Podemos usar tecnología, obviamente, y me encanta la tecnología, como les decía, yo me dedico un poco al tema de la tecnología avanzada para este tipo de cosas, y el neurofeedback, por ejemplo, consiste en que yo tomo cuestiones como esta, los que vean mi camerita se van a dar cuenta que tengo este como cintillo y la gente está empezando a usar estos cintillos, que los puede usar todo el día o los puede usar a ciertos ratos. ¿Y cuál es el mecanismo para que no sea como misterioso? Nosotros cuando nuestras neuronas se activan, generan señales químicas, que serían las sinapsis, pero también generan señales eléctricas, que van a través del axón. Esa señal eléctrica, si bien es muy débil, genera lo que se llama el potencial evocado a acción, y eso los sensores de electroencefalograma son capaces de captarlo. Y con eso yo puedo saber qué áreas del cerebro se activan. No es exacto y milimétrico, pero sí puedo lograr entender algo de eso. Entonces la gente se conecta a eso y trabaja un día completo, por ejemplo, haciendo distintas cosas, registrando esto. Y detectamos cuáles son los patrones o los momentos en los cuales el cerebro tiene menor activación de las áreas que generan estrés, por ejemplo, y mayor activación de las áreas creativas y vamos vinculando a qué tarea estaba haciendo en ese momento. Si eso uno lo analiza por una semana o algo por el estilo, va a tener cuáles son los patrones mentales que están involucrados en los momentos de mayor creatividad y cuáles fueron las condiciones ambientales de tiempo, emoción, etcétera. Si uno las ha registrado, hay que hacer un registro, para poder entonces luego replicar esas mejores condiciones, que son diferentes para cada persona. ¿Se imaginan el nivel de optimización que sería eso? O sea, encontrar cuál es el mejor momento en que tu cerebro está y poder luego ir replicando esas condiciones, ¿no es cierto? Va a ir generando que nuestro cerebro vaya recalibrándose y cada vez funcionando mejor. Y eso es lo que logra el neurofeedback. También se está utilizando lo que se llama la resonancia, que es como que se aplica electricidad en ciertas áreas, que eso es más experimental, a mí me causa un poco de sospecha a veces porque, bueno, no sabemos exactamente, te aplico electricidad en un lado y a lo mejor te desactiva otra cosa, pero se está jugando con eso también para poder modificar un poco los patrones de pensamiento. Por supuesto, el mindfulness guiado, y ahí es donde viene el tema de la realidad virtual, que es el uso de lentes como el que pueden ver acá, que son los Quest, y donde nosotros mismos Nosotros mismos hemos desarrollado algunas experiencias, de hecho lo voy a mostrar acá, porque esto es bien choro, está pasando en algunas partes del mundo. Voy a compartirles el audio acá, que por supuesto los botones de Zoom para poder compartir, no necesito explicar lo terribles que son, pero vamos a lograrlo.
¿Seguro? Ya. Entonces, a ver si se escucha. Te doy la bienvenida a esta sesión de Richard VR. Hoy vamos a trabajar juntos para reducir la ansiedad, utilizando técnicas que te ayudarán a calmar la mente y a reprogramar tus circuitos neuronales para que puedas sentirte en paz y en control. Este espacio virtual es un lugar seguro y protegido, donde puedes relajarte profundamente. Con la práctica constante, lograrás cambios significativos en tu bienestar, ya que estamos trabajando a nivel profundo en tu mente. En este entorno de Richard VR, estás en un espacio de transición. Este es un refugio donde puedes desconectarte del mundo exterior. Si se fijan ahí, hay una sala habilitada. Y hoy día se habla del concepto de las salas de bienestar high-tech. ¿Ya? Y las salas de bienestar high-tech son pequeñas salas como esa, donde tenemos puestos los lentes de realidad virtual, donde los colaboradores pueden ponerse lentes de realidad virtual, pueden ponerse elementos de neurofeedback, utilizar a lo mejor un asesor con inteligencia artificial, jugar, etcétera. Y esos espacios permiten, en el fondo, por ejemplo, con la realidad virtual lo que ocurre es que yo puedo llegar a estados de mindfulness mucho más rápido que yo solo, porque en el fondo lo que hago es que controlo los estímulos que te llegan y al controlar los estímulos puedo llevar más fácil a que una persona entre en un estado de mindfulness o un estado de visualización guiada. Entonces, luego eso queda en el cerebro y ayuda a que la gente lo pueda hacer incluso después sin la realidad virtual. Entonces, ese tipo de prácticas es muy interesante. Nosotros desarrollamos una aplicación justamente que se llama Rewire VR, donde las personas pueden elegir, no sé, merecimiento, mayor desempeño, etcétera, y a través de justamente meditaciones guiadas, con programación, con afirmaciones cognitivo-conductuales, podemos ayudar a que las personas vayan cambiando algunos patrones de comportamiento. ¿Mm? Que te Eh, ayudarán a calmar la mente entonces, por y a otro lado, también la reprogramar realidad tus virtual circuitos permite neuronales hacer para que puedas algunas otras cosas sentirte en paz interesantes, y en... como el ensayar situaciones que de alguna forma nos, nos costaría tener en otro momento, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay ejercicios de empatía donde yo estoy, no sé, en atención al cliente y entonces voy y me pongo los lentes y llega un cliente que me dice cosas horribles, y tengo que aprender a lidiar con eso. Para el cerebro se hace mucho más real y por lo tanto el entrenamiento es mucho mejor para entregar feedback o para cualquier cosa. Y también, no sé, eso como ponerse los zapatos de otro. Y también me permite accesibilidad y escalabilidad. O sea, puedo tener, por ejemplo, realidad virtual. Nosotros hemos probado reuniones en realidad virtual con gente que está hasta en países distintos y la inmersión es mucho mayor que en un Zoom, porque en un Zoom, a pesar de que veas las caras reales de las personas, sigue siendo algo plano. Pero cuando estás en virtual, aunque la otra persona esté con un avatar de ratoncito, escuchas su voz y lo puedes ver más o menos cerca. Incluso se ha descubierto que las personas si se abrazan en la realidad virtual, aunque esté cada uno en su casa, el cuerpo puede hasta sentir el abrazo. Es una cosa muy, 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 muy loca y muy interesante de cómo funciona eso. Finalmente, vamos a hablar de el concepto de la inteligencia artificial como aliado del líder, ¿ya? Lo que se llama el liderazgo aumentado. O sea, aquí la inteligencia artificial se transforma en una forma de no solamente escribir un mejor correo o hacer buenos informes, sino que, por ejemplo, utilizarlo para interactuar con la herramienta. Puedo tener un coach. Por ejemplo, a lo mejor es súper caro tener coaches para todos los gerentes, por ejemplo, o para los mandos medios y todo. Bueno, un buen coach hecho en inteligencia artificial que esté bien diseñado, ¿no es cierto? Y todo. Nosotros estamos trabajando ahora justamente en un coach que está incorporado en nuestro programa con WeMove, donde más personas puedan acceder a un coach. Y democratizo el acceso, ¿no es cierto?, a alguien que te pueda ayudar a tomar decisiones. Puede estar diseñado, por ejemplo, para que quiero tomar una decisión y me dio algo, me pasó algo, quiero decirle al equipo y podría ensayarlo primero con esto para saber cómo decírselo mejor. Quiero darle feedback a un empleado, lo podría conversar con la IA mejor para asegurarme de no herir susceptibilidades, de no decirlo mal, etcétera. Entonces se transforma en una herramienta de entrenamiento ya. Por otro lado, por supuesto, la toma de decisiones respaldada por inteligencia artificial, que es analizar números y analizar cosas con variables que a lo mejor no habría alcanzado, mi cerebro no da para todas esas variables. Por otro lado, ¿no es cierto? Automatizar tareas te permite recuperar tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo usamos en tareas inútiles? ¿Cómo ese tiempo, en el fondo, en lo que es la antifragilidad, sería el tener decisiones estructurales resueltas? Y en el fondo con eso libero carga cognitiva y esa carga liberada la puedo usar incluso para tiempo de ocio o para ser más productivo, ¿no es cierto? Para estar mucho mejor y con menos niebla mental. Eh, y por otro lado, temas como incluso el monitoreo del bienestar, pues, o sea, lo que decía, ¿no es cierto?
en el tema de, podría estar monitoreando los correos, podría estar monitoreando si estoy siendo amable o no estoy siendo amable, podría monitorear los chats, y empezar a darme cuenta, no por monitorear en el sentido, por favor, no me malentiendan, de estar chequeando lo que dicen, para castigar, por ejemplo, no. ¿Qué está pasando con el tono? Podría analizar el clima laboral mucho mejor, pero mucho mejor, solamente con el tono de conversación y con las palabras que se usan, que con una encuesta. ¿Ah? Porque básicamente voy a poder ver patrones emergentes de creencias limitantes, ver patrones emergentes de lo que creen, de lo que no creen, que lo que es posible, lo que no es posible, etcétera, y voy a poder ver cómo se relacionan, ¿ya? Hay un tema muy interesante. Entonces, esto es el concepto del liderazgo aumentado, en el fondo. ¿Ah? Entonces, ahora traten de imaginarse todo este panorama. O sea, tenemos una mentalidad de crecimiento, donde el error vale, donde el aprendizaje es importante y eso genera innovación. Tenemos antifragilidad, donde abrazamos el estrés para poder ser cada vez mejores, disminuimos la cantidad de decisiones estructurales para poder tener más tiempo, ¿no es cierto? Aceptamos las emociones, compartimos y nos abrimos a la vulnerabilidad. Luego nos preocupamos de preparar nuestro cerebro para el hackeo, ¿no es cierto? Con salud, sueño, alimentación, etcétera, para que sea un hardware perfecto. A eso le agregamos reprogramación cognitiva con afirmaciones, etcétera, para poder dejar de creer como creíamos y ser más flexible. Utilizamos tecnología de juegos y comunidad para poder hacer que las cosas pasen mejor y como equipo nos podamos ayudar más. Una parte importante de la antifragilidad es el trabajo en equipo porque no podemos solos, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto? Metemos tecnología como la inteligencia artificial o como la realidad virtual, etcétera, para tener espacios, ¿no es cierto? Espacios, oasis dentro de los trabajos donde la gente puede estar más tranquila. Y usamos la inteligencia artificial para mejorarnos como humanos, y hacer cosas que jamás podríamos haber hecho. Pero hoy día, si yo le pongo inteligencia artificial a alguien que no ha hecho todo lo anterior, lo estreso. Versus que si la persona está con su cerebro así, mucho más nice y todo lo que usted, y va a usar inteligencia artificial, es que efectivamente se va a poder transformar en esta persona. Así que lo que se viene, ¿no es cierto?, es efectivamente integrar mente, cuerpo, emociones, tecnología, la antifragilidad, el neurohacking, la cultura del bienestar, todas estas cosas, ¿no es cierto? Y por supuesto el cambio cultural parte porque el líder se transforme. ¿Ah? Por lo tanto, como líderes tenemos que ser capaces de ir generando estas cosas. Pero fíjense, esto es lo interesante. Podemos ser mejores líderes, más productivos, lograr cosas impresionantes y más encima pasarla bien y sentirnos mejor. O sea, hay una creencia limitante que me encanta, que es uno nunca puede tenerlo todo. No puede ser feliz, tener dinero, tener salud y no sé qué cosa. Siempre hay que elegir una. Ya, ¿quién dijo eso? Es una mentira. En estricto rigor, no hay nada en la naturaleza que nos diga que no podemos tenerlo todo. Ni siquiera hay un problema hoy día de abundancia. ¿Ustedes sabían que en realidad nos faltan cosas en la Tierra? Científicamente hay suficiente comida, hay suficiente de todo para todo el mundo. Lo que pasa es que está mal diseñado el sistema económico y todo, y no vamos a entrar en eso porque se pone complejo. Pero la verdad es que hay de todo para todos. Pero la escasez, que es algo con lo que nos convencieron desde muy chicos, que es como tengo que elegir una cosa, o trabajo o soy feliz, o disfruto o no sé qué. No, no, pueden hacerlo todo. Por supuesto que tienen que hacer un trabajo que tiene que ver con organizar las prioridades, con decir, sabes que me voy a preocupar. Pero una vez que lo hacen, que al principio puede ser trabajoso, créanme, la plenitud que se puede lograr en sentirse bien, pasarla bien, trabajar menos y todo, es impresionante. Y por eso se transforman en superhumanos, literalmente. Entonces, en realidad no es una locura decir que existen. Así que vamos a ir a la sección de preguntas. Les voy a dejar ese QR para los que alcancen a hacerle clic. Esa es una meditación que hice yo que se llama el yo futuro. ¿Por qué les dejo esa meditación? Porque es entretenida, porque bajan el cortisol, porque se tranquilizan, pero permite hacer algo muy loco, que es que se imaginen la mejor versión de ustedes mismos. Si ustedes esto lo hicieran muchas veces, van a empezar a crear en el cerebro la idea de esa versión de ustedes, pero la gracia es que la empiezan a transferir al cuerpo. Está diseñado para que se transfiera al cuerpo, ahí no está hecha al azar. Y lo que va a empezar a pasar es que van a empezar a adoptar la postura y la actitud de esa persona del futuro, y hoy día van a ser como una gente del pasado que va caminando hacia esa versión del futuro. Y quién sabe, pueden pasar cosas totalmente inesperadas cuando hagan eso. Así que voy a dejar la presentación, de compartir la presentación, y vamos a, cuando encuentre el botón, claro, y nos vamos a quedar aquí con Hannah. Am, ya. Así que ahora tenemos espacio para preguntas, Hannah también, etcétera. Pueden hacer sus preguntas en el chat y yo las voy a estar leyendo, idealmente con la mayor cantidad de certeza posible, porque me distraigo viendo la pregunta. Yo tengo preguntas. Sí. Primero es
si es que tuvieras que hacer un primer acercamiento con los líderes, porque ¿Ya? en el caso de recursos humanos me parece que siempre hay un proceso donde uno tiene que convencer Sí, a una persona del área que se autopercibe muy ocupada. claro. Entonces, todo lo que nos ha tocado interactuar con operaciones, operaciones nos dice, no me saques gente del turno, ¿cachai? No me saques gente de la jornada, eso. ¿Cómo hace un primer acercamiento para poder conversar estos temas de liderazgo? Especialmente pensando que los líderes no se perciben como frágiles Sí, claro, y totalmente. por ende la antifragilidad no es un tema. Sí, pues, sí. De hecho, nos pasó en una organización que nosotros estábamos muy felices hablando del concepto de antifragilidad y nos pidieron que no lo nombráramos tanto porque causaba como cosa, ¿ah? Porque nadie quiere Frágiles percibirse. nosotros, Claro, claro, nadie claro. se quiere percibir como frágil, sobre todo en torno a que sabemos que hay más masculinidad en el mundo de la gerencia, se transforma en un problema, más todavía. Mire, yo creo que el acercamiento tiene que ser un poco desde la prueba, ¿ah? Un poco desde tal vez hacer algún ejercicio muy corto, ya sea de uso de una tecnología o no sé, de algún tipo de ejercicio, un pequeño efecto demostrativo que le muestre a él que se le facilita algo. Yo, por ejemplo, cuando hago ejercicios tan simples como decirle a la gente, mira, de hecho, este ejercicio es el que más uso cuando hablo con líderes y tiene poco que ver con la empresa. Yo le digo, mira, ¿cuántas veces les ha mandado, digo, lo voy a decir así porque siempre me han tocado más hombres, ¿cuántas veces le ha mandado a su señora algo que ustedes se han puesto de mal humor y eventualmente le contestan algo y después se arrepintieron de lo que le contestaron? Bueno, agarren los mensajes del chat con su señora, mándenlos a ChatGPT y pídanle que les ayude a responder la mejor forma posible que les va a conseguir los mayores beneficios con su señora cuando lleguen a la casa. Y cuando hacen ese cambio, dicen, wow, esto me puede mejorar la vida, porque claramente le mejora la vida la relación con la señora. Es como, perfecto, ¿te parece si hacemos más cosas que te mejorarían la vida en todos los otros aspectos? Tal vez tienes que aprender a hacer algo y tienes que hacer una pega como o sea, aprender a exportar los mensajes de WhatsApp y todo, pero créeme que aprenden a hacer todo eso con tal de resolver ese problema. Entonces, es como de a poco ir mostrándole efectos demostrativos de cómo invertir un poco de tiempo, porque como decía yo, claro, suena muy bonito esto que yo les digo, si nos neurohackeamos podemos ser súper humanos, pero el proceso de neurohackearse no es fácil. Claro. Es un proceso que puede tardar un buen tiempo. Entonces tienes que tener, por eso la mentalidad de crecimiento es tan importante ahí, porque tengo que creer en el proceso más que en el resultado final. Y si, o sea, ya, entonces, ejemplos, o sea, sobre todo ejemplos. Sí. Ahí David Naranjo dice, cuando todo se justifica por la velocidad del negocio, cualquier atrocidad. Exacto. Sí, o sea, sí, sí, no me parece. Sí, total. En general, o sea, pensando en inversiones, porque finalmente los negocios funcionan a nivel de plata. Sí, ¿Cuáles po. son los indicadores como cuantitativos o de negocio con lo cual nosotros podemos traducir tanto programas de liderazgo como programas de antifragilidad? Así Mi- como, ¿cuáles serían los KPI? Para Mire, que sea así como un must have y no un nice claro, to have. sí, totalmente. Mire, yo te diría que, por ejemplo, uno podría decir, y esto, claro, habría que darle algunos números y ejemplos, pero por ejemplo, no sé, en áreas de ventas, yo siempre voy a tener un porcentaje importante de los vendedores que venden más y que me explican la mayoría del negocio. Y la mayoría de las veces es porque tienen, dentro de todo, a pesar de que son bien especiales los Ujú. buenos vendedores, tienen cierto nivel de gestión emocional muy bueno. Porque en el Mm. fondo no se desesperan cuando le dicen, pero el precio es muy caro, no sé qué cosa y todo. Y esa es la clave. Yo podría decir, ¿sabes qué? En realidad, si yo mejorara la gestión emocional del resto de tus vendedores, los puedo llevar a todos a ser más parecidos a tus vendedores que venden más. Por lo tanto, Mm. podría mejorar, por ejemplo, los indicadores de venta con neurohacking de creencias limitantes, de me va a encontrar muy caro, de esto y del otro y todo. Después, en el caso de los equipos de trabajo, ¿no es cierto? Si yo disminuyo la cantidad de malos entendidos, voy a disminuir la cantidad de fallas de calidad, por ejemplo. También, si disminuyo, por ejemplo, también la atención o qué sé yo, voy a tener menos denuncias por ley Karin, porque voy a tener probablemente menos reactividad. Y mostrar que la reactividad es lo que genera la mayoría de los conflictos, además, que en general es porque yo creo que creíste que tú dijiste que yo te dije. Entonces, uno podría ir asociándola a variables como esa, ¿te fijas? Y finalmente también variables como la innovación, que es un poco lo que decía, que esa puede ser más difícil de nombrar, porque como decía, las empresas están felices si venden más aunque quiebren al año siguiente, pero en el fondo, ¿cómo llevar a que sabes que en realidad, mira, puedes vender más, pero además estar preparado para la innovación para que cuando cambie el mercado estés preparado para eso? Hoy día la gente no te va a innovar porque está solamente preocupada de los números. Y por lo tanto necesita este tipo de herramientas para eso. Y por otro lado, disminuir ausentismo, por ejemplo, o presentismo, porque las personas en el fondo están usando su tiempo de manera más razonable.
O sea, habría que irlo Sí, vinculando, es un tema, por supuesto. O sea, creo que es la gran lucha que tenemos los que trabajamos en bienestar y personas, es el convencer a eso. Porque básicamente estamos convenciendo justamente a la persona que, entre comillas, ah, más despreciamos, que es el que cree que que los números son lo más importante. Y nosotros estamos diciendo lo contrario. Entonces, tenemos que claro, que amablemente las decirle, personas, es una claro, discusión donde, "Oye, pero las personas son importantes". No, pero es que el proceso es más importante. exacto, ¿Cachai? Es como, sí. Es como, es mira el complejo. organigrama, sí. Ahí, o sea, esta es una pregunta, ya que tengamos a Gonzalo en la mesa, es como, el, a ver, de lo que nosotros hemos visto, es que no necesariamente necesitas convencer a las personas a través de su trabajo para que sean distintas. Y eso es una cosa como bien graciosa. Entonces, me gustaría preguntarle a Gonzalo, Gonzalo, ¿cuál es el efecto de un jefe que corre en su equipo, a diferencia de un jefe que no corre? ¿Dónde ves que el entrenamiento, o sea, dónde ves que el entrenamiento y el factor corrida cambia el tipo de liderazgo? Esa es la pregunta. Está muy buena pregunta. A ver, más allá de que corra, yo creo que en el fondo es Sí. alguien que sea activo, que se mueva. Obviamente el correr yo siento que tiene bastantes ventajas. Correr particularmente tiene una característica bien relevante porque es un deporte de superación, no un deporte que te lleva a competir directamente contra el otro. O sea, en el Mm, fondo el 99% de los corredores saben que no van a ganar la carrera, mira, pero sí hay un concepto de superación. Y que mm, cuando se entiende esa lógica de que también yo es hasta dónde yo puedo llevar creo que un concepto súper interesante que se empieza a traspasar, a mm, permear al equipo con el que uno trabaja. En general, para hacer cualquier deporte y particularmente deportes como correr, quizás, que requieren mucha disciplina, requieren mucha mm, perseverancia. No son deportes que yo puedo hacer, decir, oye, me gusta jugar, no sé, fútbol, voy el fin de semana, da lo mismo si y carreteé, claro, me paro en un lado, tengo el apoyo. Acá, la conexión que hay entre hacer y responsabilidad y como en el objetivo está muy, muy, muy vinculado. interesante. Entonces, en general, claro, las personas que corren tienen en general, tienden a atender como una disciplina, una perseverancia, una estructura importante, entienden la importancia también del equipo, a pesar de que un deporte es súper individual, el que empieza a correr se da cuenta que correr no es solo correr. O sea, Claro. es importante todos los otros aspectos que tiene la preparación física, la prevención, el masaje, la alimentación, el nutricionista, el equipo. En general, la mayoría de las personas, cuando realmente logra hacer el cambio en correr, es cuando entra un equipo. Se da cuenta de la Claro, importancia de la comunidad, de la importancia de tener el apoyo. Y en ese sentido creo que también es algo súper interesante que se permea. Y claramente el hacer deporte te entrega una, una tranquilidad que hace que probablemente sea una persona que puede ser más reflexivo, anda más contenta, anda de mejor ánimo. O sea, yo creo que el deporte y eso como líder es súper interesante. En el fondo, yo creo que nos lleva, a mí lo que me gusta, particularmente a mí de correr, es que te puede llevar, si tú lo logras entender bien, a ser un líder más consciente. Que en el ujú, fondo algo que las organizaciones están pidiendo hoy día, el liderazgo tiene que ser consciente y para ser líder consciente en uno hay que trabajar en cuerpo, mente y alma. mm, Y el correr, el tener estos momentos de conexión, de reflexión, creo que el meditar también ayuda mucho en, mm, en ese sentido. En general, uno sabe y encuesta que los mayores líderes del mundo todos meditan. Eh, mm, entonces, en el fondo, como tener esos momentos de conexión, de reflexión, de coherencia, creo que es el gran diferencial que genera en el liderazgo, en que se van transformando en un líder mucho más consciente. Y eso para la organización, para su equipo, creo que es un tremendo hándicap. qué interesante. Lo que hemos visto es que, o sea, en estas cosas deportivas, la gente evidentemente, no sé, corrió 5K y tu equipo te dice, te felicita. Y que hemos visto, y esto es súper, súper interesante, que en empresas donde la felicitación es casi como una discapacidad, o sea, son incapaces de felicitarse, cuando logramos que se feliciten por logros deportivos o por logros de salud, cruzamos una meta, o sea, como un límite cultural que tienen, y una vez que logramos que se feliciten por cosas así como de salud,
se logran felicitar por cosas laborales. Claro, porque al final es la misma red Entonces, neuronal, pues como que al final la exactamente. felicitación, y es muy interesante lo Sí, que tú dices ahí, Hanna, porque ante la pregunta también de cómo llevamos los comportamientos, es justamente qué comportamientos que las personas no hacen por temas culturales, porque al final, ¿por qué un sí. jefe no felicita? Por esta cosa, desde la masculinidad hasta que Porque es qué tu feo, la trabajo. vulnerabilidad, el trabajo, etcétera. Entonces, pero nunca ejercito, entonces probablemente tampoco felicita a sus hijos, pero Sí, a veces pasa. ¿Ah? exacto. Entonces uno puede ir estimulando, entonces por eso que de repente los 8 vasos de agua, en realidad no es que solamente tomes agua y te hidrates. Es que estás desarrollando la habilidad de preocuparte por tu cuerpo, por ejemplo. Claro, Cuando es llama a un amigo y salúdalo, estás generando un, pero ese desafío te va generando otros comportamientos que están en el mismo patrón neuronal, que de otra claro. forma, si yo te dijera hazlo, no los harías, po. ¿Ah? Como cuando De le digo hecho, a la en gente que el... se diga Sí, cosas po, positivas, ¿cachai? Y sí. generalmente lo que hago es que tengo que convencerlos de a poco, pero después ya lo empiezo a aplicar por un montón de cosas más. Sí. Este es un tema que los voy a dejar, o sea, para ir cerrando, los voy a dejar para que lo vea, lo sigamos hablando en el ¿En grupo el de grupo? WhatsApp, que tiene que ver específicamente con el concepto de la cultura del rigor y la disciplina para hacer que la gente haga cosas. Porque Claro, lo que nosotros hemos descubierto es que la disciplina es el peor indicador para hacer que la gente haga cosas. exacto. De hecho, la disciplina nos genera recompensa y recompensa es como nosotros movemos nuestro cuerpo, movemos nuestro cerebro, movemos organizaciones. Entonces, cuando nosotros encontramos, cuando queremos que la organización, que los colaboradores hagan cosas, necesitamos recompensarlo. Y muchas de esas cosas de la recompensa tienen que ver con recompensas sociales, emocionales, ver que tu cuerpo está mejor, sentirte mejor. Entonces, lo invitamos de todas maneras a que el tema de la semana o el tema del mes sea cómo hacer que hacemos, o sea, cómo convencer a la gente a hacer cosas. Y nosotros les vamos a compartir cómo nosotros hemos convencido a la gente a hacer cosas y esperamos que ustedes nos compartan cómo ustedes han logrado que sus organizaciones logren cosas. Así que les queremos dar muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Siempre es un gusto. Ahí los vamos, probablemente prontamente les vamos a invitar a conocer la herramienta que estamos lanzando, Sí. que es una herramienta muy interesante para poder mecanizar todo este tema de las metas, las recompensas, los grupos, las neuronas espejo, el concepto de liderazgo que no tiene que ver con el cargo, sino como con esta cosa de querer superarse, los buenos ejemplos, los embajadores. Así que ahí los vamos a invitar y bueno, nos vemos en el grupo de WhatsApp. Así que, Sí. ¿dónde diablo está el grupo de Copia de WhatsApp? nuevo la dirección para los últimos que no se hayan metido. Métanse ahí, Voy. les vamos a compartir cosas. Yo les voy a compartir hacks mentales para que hagan, ¿no es cierto?, meditaciones y cosas raras para que vayan jugando con eso. Y créanme, funciona. Créanme que esas cosas, las cosas más raras que les voy a mandar probablemente van a Ahí. ser las que más van a funcionar. Y lo hemos probado, cada cosa la hemos experimentado en gente, en nosotros. Bueno, algunos son experimentos clasificados, qué sé yo, de la CIA y todo, Sí. eh, pero vamos muy bien. Pero de Así que todas muchas maneras, gracias así a que todos. eso. Muchísimas gracias y bueno, seguimos con el summit en WhatsApp. Exacto. Ya. Oye, un gusto, que estén bien. Nos vemos, Muy bien. chao. Bye bye. Buen fin de semana. Chao. Chao, Buen chao, fin de saludos. semana. Chao. Chao. Muchas gracias. Sí. No, ¿dónde Muchas veo? gracias Veo a a David, David. Gracias, David. a Soy Marisa, A si anda Sofío. por Ninochka, ahí. a Marisa, que no la veo por ahí. Sí, Ahora Yo no creo que está. sí. sí. Así que Ya nos muchas vemos, gracias a todos. cuídense. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. Chao. Chao. Que estén muy bien.